Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Estaba haciendo un breve repaso sobre las vidas paralelas de Plutarco y estaba revisando, las leo con frecuencia, no las he leído todas porque son bastantes, al menos es mucho libro para mí, son unos 9 tomos creo yo, según los que tengo, los tengo en formato electrónico, así que los tengo que revisar así. Total, lo que quiero decir es que estaba pensando en las vidas extraordinarias que representan las vidas paralelas de Plutarco. En términos generales son vidas tan exageradas, algunas con caracteres míticos. Y uno no evita pensar, sobre todo también si revisamos las vidas de santos de la Edad Media y con aquellas acciones de santidad tan inalcanzables para nosotros. Es decir, el ser humano contemporáneo pareciera ser que solo puede ver de manera lejana todas esas hazañas y proezas, todas esas vidas ejemplares. Y se me ocurre pensar que esas vidas a veces no son tan lejanas, es decir, me estoy enredando con mis palabras, pero piense, por ejemplo, en la figura que usted más admira, que no sea de su círculo inmediato, sino de un entorno más lejano en el entendido de, no sé, en su ámbito profesional, o a mí que me gusta la literatura, los escritores que uno corrientemente tiende a admirar. Se me ocurre en referentes latinoamericanos, no sé, Gabriel García Márquez o Eduardo Galeano, figuras así que no son tan entrañables, forman parte de nuestro día a día, de nuestra cultura. También se me ocurre en un Borges, de quien se hace la fama, de quien se dice, él nunca lo decía de sí mismo, pero otros lo decían, que leía 200 libros al año, me sigue pareciendo una proeza casi inalcanzable. Y si esas proezas son más recientes de nuestro reciente siglo XX, ahora imagínense proezas de otra clase de escritores. Se dice que Balzac podía terminar una novela en 1 o 2 semanas. Esas novelas que constituyen tanto la comedia humana. Y así podríamos ir en retroceso hasta llegar a la posibilidad de que quizás los santos sí vivieron esas vidas tan ascéticas, tan ejemplares, o esos sujetos de los que habla, de todas esas figuras históricas y míticas de las que habla Plutarco, a lo mejor sí pudieron vivir vidas así. Pero no evito entonces preguntarme y sentir un dejo lejano de orfandad cultural, ¿quiénes son nuestros referentes ahora? Pensando, por ejemplo, en aquel debate que muchos lo veían con cierto tono gracioso y de competitividad entre Slavoj Žižek y Jordan Peterson. Yo digo, ¿pero qué pelean aquí? O sea, ¿cuál es el bando que la gente se quiere inventar? ¿Es derecha, izquierda? ¿Es una visión filosófica sobre la otra? No sé. Y bueno, tenemos a un Noam Chomsky que ya está bastante viejito, y usted quizás sabrá 5, 6, 7 nombres de referentes culturales de nuestro tiempo, pero que uno ya no sabe si lo son o no lo son. Entonces no evito de nuevo retroalimentar la pregunta y digo, ¿y si resulta que todas esas vidas ejemplares que se nos ocurren, que por alguna extraña razón siempre son lejanas en el tiempo, siempre son de hace muchos siglos, quizás fueron netamente humanos como los de ahora, a lo mejor con una que otra virtud superior a la moral tan laxa de nuestra época, pero en todo caso siguen siendo humanos y también quizás cometieron errores y todo? Y los seres humanos que tendemos tanto a ser chismosos, y los historiadores que deben ser lo suficientemente chismosos para transmitir tantas historias, a lo mejor exageraron un poco la nota y nos trajeron hasta nuestros días historias tan extraordinarias como inverosímiles las más de ellas, muchas sobre todo. Pero aún así, muchas de las cosas que de por sí se pueden atribuir y que es posible realizarlas en sí mismas son fantásticas, ¿ve? Pienso en un referente salvadoreño como Roque Dalton, ¿ve? Un hombre tan lleno de vitalidad y que logró transmitir toda esa vitalidad en su obra. En realidad era un hombre que como es que sí, a tiempo para todo, y eso desde un punto de vista bastante humano, es decir, no es extraordinario en sí mismo, sino que es posible llevar una vida como él la llevó, pero no todos se atreven a pagar el precio. Él tuvo tiempo para escribir, tuvo tiempo para vivir, para cultivar las amistades, tuvo tiempo también para la juerga, tuvo tiempo para la disciplina, tuvo tiempo para el trabajo político, el trabajo de fondo, el trabajo de masas, tuvo tiempo para recibir adiestramiento militar. Tuvo tiempo para todo eso y tuvo tiempo para legarnos una obra extraordinaria, para ser un hombre tan brillante, para responder cualquier pregunta que se le hiciera relacionada con lo que a uno se le ocurra, con lo que sea que a uno se le ocurra. Son de esos tipos de todólogos que siempre tienen algo que decirnos. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar hasta ese punto? Supongo que solo es la disciplina dura y llana, pero no es fácil. Independientemente de eso, también los referentes siempre nos sirven porque nosotros podemos partir de la nada, digamos, pero si hay un trabajo previo, algo existente de nuestra área que nos pueda abonar, siempre contribuye a un crecimiento exponencial. Pero al mismo tiempo, y esto hay que verlo desde un nivel macro,
cada generación también vive de manera exponencial, digamos, una línea de pensamiento, y ese pensamiento también se agota, y cuando se agota también se agotan esos referentes. Entonces siempre que muere un referente da la impresión de que muere una parte de esa generación y que esa generación ya no se repone, porque a lo mejor el alumno, metafóricamente hablando, el alumno o los que heredamos ese legado, pues a lo mejor le restamos más importancia. A lo que quiero llegar con esto es que si fuéramos tan diligentes como para recibir el legado con la suntuosidad, podría decirse, no se me ocurre la palabra más apropiada, recibir el legado con el corazón adecuado, habrían más Mozart en el mundo, pero no los hay, pues. O sea, y no digo, a lo mejor Mozart era un talento único en la historia, ¿verdad? O habría más Da Vinci, no sé, o habría más Einstein. No digo que ellos a lo mejor no tenían talentos únicos, de seguro los tenían, pero el ser humano siempre recibe con cierto grado de malagradecimiento todos los legados anteriores a él, ¿verdad? O sea, siempre queremos probar por nuestra cuenta lo que sea, lo que sea. Y a veces recibimos el legado, como repito, con cierto grado de displicencia, con cierto grado de asumirlo como tal, ¿verdad? Como si se nos hubiera sido dado desde el principio de los tiempos. Es como cuando alguien hereda algo, una fortuna, sin saber valorarla porque no le ha costado, ¿verdad? Sino que solo la tiene, la da por sentada. Esa creo que sería la expresión más cercana, la da por sentada. Es como la educación formal. La educación formal la damos por sentada, damos por sentado que siempre habrá una escuela, que siempre habrá un bachillerato, que siempre habrá una universidad. No valoramos en toda su dimensión aprender a leer porque se nos da por sentado que desde los 5, 6 o 7 años nos enseñan a leer. Entonces, ¿cuánta gente no? Ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. ¿Cuánta gente sí comprende el privilegio de la formación? Porque tal vez no tuvieron la oportunidad de recibirla tal cual en una lejana infancia. Por eso pienso en un escenario posapocalíptico. Imagínese viniera una bomba de pulso electromagnético y destruyera todos nuestros objetos electrónicos y perdiéramos toda forma de comunicación. Y que en ese extraño siniestro, no sé, quedáramos totalmente alejados de las bibliotecas, de acceso a toda la información electrónica. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? De repente nos quedaríamos sin referentes de conocimiento en toda clase de cosas. Entonces en ese punto comenzaríamos a valorar el conocimiento adquirido o el conocimiento de sentido común que podamos tener por nuestra cuenta. Entonces la orfandad cultural siento yo que se da cuando de repente nos damos cuenta de la fragilidad de que todo el legado que conocemos, toda la socialización que tenemos de nuestros referentes culturales en todos los temas y ámbitos, de repente son tan frágiles que podrían desaparecer en una fracción de segundo, y que de lo que tenemos ahora no tenemos con qué partir para mañana, ¿verdad? No sabemos en qué va a terminar, ¿verdad? Y que mucho de lo que hacemos no sabemos también si al final le va a servir a alguien o si alguien también lo va a valorar en esa cadena infinita, ¿verdad? En el entendido de que, como dije, de referentes como Mozart o Da Vinci o personas así, hay gente que ha vivido su vida entera sin saber quiénes son, ¿verdad? Y murieron sin que les importara quiénes eran, ¿verdad? Hay gente que murió sin oír jamás una sinfonía de Mozart, ¿verdad? Ahora bien, eso no quiere decir de que sea inútil, ¿verdad? Ciertamente todo esfuerzo para abonar en materia cultural siempre es útil, siempre alimenta, siempre queda para la posteridad. Pero igual no hay absolutas garantías de que la posteridad no lo vaya a agradecer, ¿verdad? Supongo yo que estoy reflexionando mucho en torno a esto porque pienso, no sé, en aquellas personas que han tenido el extraño gesto, muy extraño gesto, no sabría con qué otra palabra caracterizarlo, extraño o morboso gesto, de suicidarse en directo, por ejemplo, de tomar una cámara y matarse frente a una cámara y transmitirlo en vivo, o la gente que hace cualquier otra clase de atrocidades en vivo. Y yo pienso en lo pulverizada que debe estar nuestra cultura, en lo erosionada que debe estar nuestra moral para que la gente llegue a punto extremo de realizar esa clase de cosas. O imagínese lo hedonista que debe ser nuestra sociedad actual en pleno siglo XXI para que nos hostigue tanto, que la intelectualidad, los gestos de inteligencia, un producto premium, digamos, de conocimiento que tal vez se nos brinde en acceso con las diferentes plataformas de información y lo veamos como, ¡ay, qué lata! ¿Va? Pero en cambio las recopilaciones de memes o esas recopilaciones de TikTok que ahora están tan de moda, podemos ver 50 o 100 en el día y no nos importa, ¿va? O sea, podríamos pasar días enteros, y no digo que no está bien, yo no sé, cada quien elige con qué educarse y con qué formarse, cada quien decide con qué materia llenar su espíritu, ¿va?
Así que no le digo que ahora vaya, levántese y vaya a agarrar el libro de Heidegger y se ponga a leer. No, o sea, todos elegimos y la verdad es que también hay un momento para todo. Yo mismo también me gusta ver cosas de entretenimiento, pero me sorprende muchísimo que la gente hasta ve con molestia a veces, ¿va? Un producto que sea educativo, que nos ayude a la autoformación, a la autogestión de nosotros mismos, ¿va? Y sin embargo lo demás pues lo ven con absoluta felicidad. Entonces no sé si están esperando a que nuestros grandes referentes culturales aparezcan con un producto que tenga comedia, que tenga terror, que tenga romance, que tenga todas las características que nos complazcan para poder recibir el legado que ellos nos puedan dar. Pienso en eso porque yo digo, ¿será que ahora no tenemos referentes? Pues como no, mi autorrespuesta fue, sí los tenemos, sí están ahí, pero no los escuchamos y probablemente no lo vayamos a hacer, ¿verdad? Nuestra sociedad se ha ido modificando y se ha ido tanto a pique en ese sentido que probablemente eso no va a pasar, ¿verdad? Y así ha sido la historia, la misma, siempre, ¿verdad? Tendríamos que llegar a un grado de transformación cultural tan alto, tan amplísimo, en tantas directrices, que quizás solo entonces comenzaríamos a poner atención a esos referentes. Esos referentes a lo mejor hasta podrían darse una excesiva importancia, pero igual eso es harina de otro costal. El punto es que si usted es de esas personas que produce culturalmente, de lo que sea, y a lo mejor usted podría ser susceptible de llegar a convertirse en un referente, no lo hace en vano, puede estar seguro que no. A lo mejor a su círculo inmediato no le importa, pero yo lo tengo por comprobado, es una experiencia muy personal también. Siempre hay una persona, siempre hay alguien a quien le puede interesar lo que hagamos y transmitimos culturalmente lo que sabemos, lo que aprendimos, lo que nos apasiona, lo que de alguna forma u otra también nos hace felices. No la felicidad esa basada estrictamente en la visión hedonista de las cosas, y en esa visión de complacerse en todo, que un día vamos a despertar y la vida nos traiga placer a diestra y siniestra. La vida no funciona así, la felicidad es otra cosa, pero transmitir culturalmente lo que sabemos y lo que nos gusta también es una forma de felicidad. Y en fin, aunque los referentes se acaben o no existan, eso no quita que el legado existe y que ese legado de una u otra manera hay que aprovecharlo. Y lo poco que podamos asimilar de ese legado, pues está bien. Yo digo que está bien y también está bien transmitirlo a los demás, aunque sea de una manera digerida. Y en fin, me he trabado bastante en esta ocasión. Quizás no tenía con total claridad de lo que quería transmitir, pero eran más o menos las ideas que había reflexionado para esta ocasión. Si me ha acompañado hasta aquí, le agradezco muchísimo. Espero que me acompañe en el siguiente episodio y hasta pronto.